Estuve muerto por varios minutos y lo que me ocurrió fue absolutamente inexplicable, tanto para mí como para todos los médicos que estaban intentando ayudarme. Yo debería haber estado absolutamente inconsciente, pero sin embargo tuve esta increíble experiencia que me transformó por completo y me ayudó a continuar con mi vida de una manera totalmente diferente. No sabía nada de este tipo de experiencias, no tenía idea de que pudieran ocurrir estas cosas. Siento que soy una persona simple y estas cosas no podían ocurrir según lo que yo comprendía de la vida. En realidad siempre pensé que habría algo más luego de la muerte física, pero sinceramente no esperaba encontrarme con todo esto. Creo que en realidad mi experiencia tuvo sentido porque hizo que muchas cosas que llevaba dentro, y algunas de ellas ni siquiera era consciente de que existían, pude liberarme de todo esto, comprendiendo que no debemos arrastrar dentro de nosotros determinados sucesos que ya ocurrieron y que no podemos hacer nada para cambiarlos. Es absolutamente increíble e inesperado. Lo fue entonces y lo es hasta hoy, pero ahora comprendo el gran valor que tuvo todo esto y que sin ningún tipo de dudas creo que había estado destinado a pasar y nada podría haberlo evitado. Yo debía liberarme de algunas cosas para poder seguir adelante y según lo que entendí a través de mi experiencia cercana a la muerte, esta carga que llevaba dentro de mí, en parte sin saberlo, debía ser liberada para que incluso en el otro lado, quienes me aman y ya han fallecido pudieran también seguir sus propios caminos, sabiendo que ahora yo iba a estar bien. Esto fue el 30 de marzo en el año 2021. Yo estaba por ir a una cirugía a primera hora de la mañana y me encontraba extremadamente cansado para entonces porque los nervios habían evitado que pudiera descansar la noche anterior. Me llevaron en silla de ruedas hasta el cuarto de cirugías, donde los doctores estaban esperándome y hablando sobre todo lo que iban a hacer conmigo, con el resto del personal. Recuerdo que cuando me administraron la anestesia, lo que percibí fue algo así como una especie de sonido que me recordó a lo que podría ser un gong muy fuerte que sonó. Lo sentí muy dentro de mi propia cabeza y cuando en realidad se esperaba que yo perdiera la conciencia, lo que puedo decir es que en realidad momentos después me encontré flotando sobre mi cuerpo y observándolo todo. Estaba sobre todos ellos e incluso también tuve cierto momento en el cual incluso pude ver a mi familia porque tenía cierta preocupación y pensaba cómo estarían ellos. Recuerdo que de alguna manera me trasladé y los vi y al ver que ellos estaban bien, sentí mucha más calma y volví a observar lo que ocurría allí con mi cuerpo. Entonces fue cuando pude darme cuenta que todos los doctores estaban frenéticos trabajando en mí y pude entender que las cosas no estaban yendo nada bien. Y fue algo muy inesperado. Simplemente me vi, luego de eso, en una especie de plataforma. Estaba parado en algún lugar que no puedo describir. Todo era claro
y comencé a ver que todo se llenaba de lo que describiría como esferas transparentes rodeándome por todos los sitios, y además de eso podía ver en todas las direcciones algún tipo de luces que parecían ser túneles, como si fueran entradas a diferentes lugares. No sé hacia dónde, pero estas luces en realidad estaban surgiendo de esa especie de cavidades que eran entradas hacia algún tipo de sitios. Pero muy pronto, mientras observaba esto, pude ver que había personas allí, y cuando me centré en eso, comencé a ver que eran todas las personas que en algún momento de mi vida habían fallecido. A todos ellos se los podía ver felices, se los veía muy bien, todos tenían sonrisas en sus caras. Nos miramos, ellos también vieron que estaba allí, y recuerdo que yo los saludé, les dije hola. Allí estaba toda mi familia y había amigos que también habían atravesado esa especie de velo que también yo había atravesado. Esto no lo he dicho. En realidad, luego de estar viendo esa escena con los médicos trabajando en mi cuerpo, yo fui consciente de este velo, una especie de límite que parecía estar cubierto por un velo, y yo lo atravesé. Y fue ese el momento en el cual me encontré con todo este increíble escenario luminoso en el que veía estos túneles y estas esferas, las cuales estaban cubriéndolo todo. Entonces entendí que estaba en un lugar en donde toda esa gente que me había dejado habían pasado allí y estaban allí. Pude acercarme a ellos y fue algo hermoso. Nos abrazamos, nos saludamos, normalmente como si fuera el mundo normal. Yo los abrazaba y ellos hacían lo mismo. Fue un encuentro feliz. Y entre ellos había alguien especial. Era una amiga que había sido muy cercana a mí y que había fallecido hace más de 20 años atrás. Ella me dio el abrazo más grande y simplemente no me soltaba. Por supuesto que yo le respondí de la misma manera. Fue algo extremadamente hermoso. Y aquí debemos hacer una pequeña pausa para explicar lo que ocurre en esta experiencia, porque la persona no termina de aclarar cierto punto, y es importante que lo entendamos. Esta amiga que lo abrazaba tan efusivamente, en realidad, aparentemente, porque la persona no lo dice y solo lo deja entrever, ella evidentemente había pasado por algo muy grave que la persona que brinda este testimonio le habría generado por alguna razón que no queda clara. Evidentemente esta persona arrastraba una culpa por esto. No podemos saber qué es lo que ocurrió, tal vez lo podríamos entender, pero bueno, lo único que sabemos, lo único que esta persona transmite en su experiencia, en su testimonio, es que a raíz de algo que él habría ocasionado, su amiga evidentemente había sufrido mucho, habría pasado algo muy grave. Creo que se entiende, pero no quiero decirlo porque realmente la persona no lo dice, y por respeto a él, creo que debemos cada uno sacar nuestras propias conclusiones. Así que teniendo esto en cuenta, seguimos con el relato que ha brindado. Él sigue diciendo: aquí es donde todo comenzó a ponerse realmente extraño. A mi izquierda apareció lo que parecía ser una puerta.
Una puerta que hasta ese momento estaba cerrada. Y yo pude entender lo que era esta puerta. En realidad, pude saber que detrás de esta puerta se escondían todo mi dolor y todas las angustias que había tenido en mi vida y que estaban dentro de mí. Era algo así como un lugar que también estaba dentro de mí y donde estaba encerrado todo el dolor y todas las cosas que me causaban pesar por lo que había ocurrido. Entonces fue cuando mi amiga a mi lado me dijo que me aferrara fuertemente a ella, y así lo hice. Comenzaron entonces a llegar todas esas personas con las que me había saludado, todos los que conocía, mi familia y amigos, y lo que hicieron es abrir esa puerta. Entraron y podía ver tras de ella una especie de largo pasillo lleno de otras puertas que llevaban a otras cosas ocultas guardadas en mi interior y que debían ser liberadas de alguna forma. Pude ver cómo todos ellos comenzaban a forzar esas entradas, incluso a patearlas, hasta poder abrirlas. Y comencé a sentir que de cada una de esas puertas emergía una terrible sensación pesada, densa. Era como una ola de dolor que vino hacia mí y hacia mi amiga. Era algo enorme, un dolor inmenso. Y ambos lo experimentamos y sentimos que llegaba hasta nosotros. No tenía idea de que dentro de mí pudiera existir tanto dolor. Comencé a entender lo que ocurría. Todo esto debía ser liberado. Y ahora, luego de toda esa experiencia, trato de no volver a hacer lo que antes hacía, que era guardar dentro de mí el dolor, esconderlo, enterrarlo. Así que he aprendido a dejar que las cosas se queden aquí en la tierra, en donde se manifiestan, y no guardarlas dentro de mí. Puedo decir que luego de la experiencia pasé semanas llorando, teniendo episodios de llantos sin control, teniendo que lidiar con todos estos dolores acumulados, liberándolos poco a poco. Esto me ha sanado profundamente. Entonces mi amiga estaba conmigo atravesando todo este oleaje de inmenso dolor, y mientras tanto, lo siguiente que recuerdo fue algo que no puedo describir de manera correcta. Simplemente podría decir que sobre mí pude ver algo como una especie de barra. Estaba sobre mi cabeza y esta comenzó a rociarme con algún tipo de energía que se sentía casi como una electricidad. Esta energía caía sobre mí, y luego de que toda esa energía pasó sobre mí, atravesándome, vi debajo de mí, a un lado, un charco de algo como una sustancia negra que estaba en el suelo. Entonces le pregunté a mi amiga qué era eso, y ella respondió que era toda la culpa que había instalado dentro de mí por lo que ella había hecho. Entonces me dijo que ya no necesitaba cargarlo más, que esa carga no era realmente mía, y ella se mostró emocionada y complacida porque pudiera liberarme de todo ese dolor. Entonces comenzó a abrazarme nuevamente, nos abrazamos y me dio besos, y también me dijo que dejara pasar todo esto, porque yo no podría haber cambiado nunca
lo que era inevitable. Y entonces le dije que en realidad no estaba de acuerdo, que yo estaba liberando eso por ella, porque sabía que debía dejar ir todo eso, todo ese dolor, por amor, porque la amaba. Debía soltar mis cargas ante algo que, según ella, habría sido de todas maneras inevitable. No debía cargar más con el dolor del pasado, de lo que había hecho y lo que había generado en ella cuando estaba en el mundo. Sentí un enorme sentimiento de aceptación, me sentí comprendido y sobre todo sentí un inmenso amor. Todo alrededor comenzó a transformarse en luz. Todo lo que podía ver entonces era luz blanca. Comencé a escuchar algo que tampoco puedo describir claramente. No sé qué fue lo que ocurrió, solo sé que luego de esta situación con mi amiga, pude comenzar a oír cientos de voces dentro de mí y ellas me decían todo tipo de cosas. Comencé a comunicarme de forma simultánea, de una manera indescriptible, con todas esas voces que me hablaban sobre cosas que habían ocurrido, confirmando cosas que yo sabía, pero de las cuales no podía estar del todo seguro. Estas voces comenzaron a hablar conmigo de todo eso que llevaba dentro, aclarando mis situaciones, también permitiendo que las libere, que liberara toda esta carga y que pudiera sacarme todas esas dudas que estaban aprisionadas dentro de mi propio interior. Es como si hubiera sido cubierto por una especie de capullo protector de amor. Y también tuve cierta comunicación con lo que entiendo que era aquello que llamamos el Creador. De esto hablaré un poco después. Necesitaba protegerme de todo eso que había ocurrido, de todos los dolores que habían pasado por mi vida y que estaban escondidos dentro de mí. Y en ese lugar no físico, esto podía manifestarse de una forma comprensible, por lo que entiendo que vi esa puerta, que todos esos seres a los que amaba y me amaban, pudieron ayudarme a abrirlas y a derribar todas estas puertas que se escondían y liberar todo eso que ya no debía seguir cargando. Así que, mientras me sentía en esta especie de capullo de protección, hecho de amor y de aceptación, luego de sentirme revitalizado por estar en ese estado, entendí que podía volver finalmente a mi cuerpo. Y esto ocurrió de una forma automática. Yo no tuve que hacer nada para que esto ocurra. Simplemente regresé a mi cuerpo. No estoy seguro de qué es lo que sucedió. Solo puedo saber lo que luego me dijeron. Aparentemente había muerto durante unos 5 minutos en 2 ocasiones mientras la operación estaba por comenzar. Había tenido una muerte clínica relacionada con el procedimiento quirúrgico. Mi corazón había dejado de latir. Debo decir que mi operación consistía en una cirugía cerebral. Esta no había podido ser llevada a cabo porque había tenido estos 2 episodios de muerte. Luego esto pudo ser solucionado, pero en ese día la operación se había detenido por todo lo que había ocurrido y fue dejada para más adelante. Así que estaba de vuelta en la sala de recuperación con mi cirujano, que me había susurrado suavemente al oído que se había cancelado la cirugía porque las cosas habían salido mal y ellos no estaban del todo seguros de lo que había sucedido. Pude escuchar su voz sabiendo que ya estaba allí de vuelta y entonces abrí mis ojos.
Cuando lo hice vi a todos estos doctores que se habían juntado en la sala de operación y ellos estaban allí parados a mi alrededor y mirándome estupefactos con los ojos muy abiertos, grandes como platos. Yo, entonces al verlos, fui quien les pregunté a ellos si se encontraban bien. Entonces el médico jefe me respondió: nosotros estamos bien, pero usted no lo está, así que ahora siga recostado. Luego de esto tuve que hacerme pruebas. Se dejó todo para un par de semanas después. Lo cierto es que los médicos nunca pudieron llegar a un diagnóstico concluyente sobre lo que realmente había ocurrido allí. No se me detectó ningún tipo de alergias, por lo que era inexplicable lo que había ocurrido, aunque sí se detectó que mis pulmones estaban debilitados, y esto tenía que ver con mi trabajo años antes en las minas. Así que decidieron que esto había tenido que ver de alguna manera. Básicamente le echaron la culpa a esa situación, por todo lo que había ocurrido, por todas esas complicaciones que me habían llevado a 2 episodios de muerte clínica. Mi experiencia fue realmente extraña para mí. Como he dicho antes, no conocía la existencia de este tipo de cosas. No podía comprender lo que había vivido, pero sabía perfectamente que había estado en otro lugar en donde también están quienes amo y quienes ya no están en la tierra. Pero no me atrevía a hablar de esto porque estaba muy lejos de pensar en que estas cosas le habían ocurrido a tantas otras personas. Algo curioso es que no recuerdo sonidos y en realidad sabía mientras todo ocurría que esto no era necesario, porque todas las comunicaciones que tenía con quienes estaban allí se daban de forma telepática. Es decir, que yo sabía lo que querían decirme y ellos sabían lo que quería transmitirles. No había necesidad de sonidos allí. Y también la visión era extremadamente clara. Era todo muy definido y muy nítido. Mi visión era muy diferente a la que tenemos aquí. Parecía que todo se veía de una forma perfecta. No puedo describirlo del todo. Ver a mi familia y a mis amigos allí fue algo increíble y fue profundamente sanador. Allí estaban todos mis amigos fallecidos, mis familiares que me saludaron, estaban mis abuelos, incluso los abuelos de mi esposa, y todos mis amigos, estaban todos allí. Y ahora, sin olvidar lo que debía decir, había hablado de una comunicación con nuestro Creador, y esto verdaderamente ocurrió, aunque suene extraño. Estaba esta conciencia superior, la cual me transmitió muchas cosas que sé que hoy no puedo recordar. El tiempo de mi muerte clínica fue muy breve. Esos 2 periodos fueron extremadamente cortos, pero sin embargo yo siento que estuve allí sin límites temporales. Pude comunicarme todo lo que fue necesario con esta entidad superior, esta energía o conciencia, la cual no podía ver, pero comprendía que era parte de la luz que todo lo invadía allí. Y él me dijo algo que hasta el día de hoy me acompaña y todavía no comprendo del todo. En algún punto sé que me dijo que en realidad debía volver a mi vida porque no había visto lo que había venido a ver a la tierra. Y recuerdo que esto hizo que opte por volver. Tuve, sin dudarlo, la opción de quedarme en casa,
en ese lugar que se sentía como mi verdadero hogar, pero sin embargo decidí volver porque nuestro Creador me dijo eso. Yo aún no había visto lo que había venido a ver. Creo que todavía no comprendo de qué se trata y que todavía no he visto eso que debo ver, y aún hoy sigo esperando que eso ocurra. Antes incluso he hablado de todas estas voces, cientos de voces que me comunicaban al mismo tiempo cosas relacionadas con mi vida y también cosas que preguntaba sobre todos los temas que me venían a la mente. Sin embargo, todo esto, aunque sé que ocurrió, no puedo recordarlo de manera específica. Solo sé que se me transmitió mucho conocimiento, que tenía cientos de charlas al mismo tiempo, aunque no pueda describir esto con palabras, pero así ocurrió. El tiempo allí es algo totalmente distinto. Todo ocurre al mismo tiempo y no puede ser explicado. Entonces, estas cientos de voces que podía saber que eran entidades diferentes, comunicándose conmigo, eran a la vez parte de esta gran luz que he nombrado, que era el Creador. Y recuerdo que yo en algún momento les pregunté o le pregunté si eran muchos o eran solo uno. Y el resultado fue que me transmitieron que en realidad el Creador era uno con todas esas entidades que me hablaban. Todos éramos parte de lo mismo, incluido yo. Todos somos lo mismo, aunque somos individuos. Entonces pude comunicarme con todos esos seres que a la vez eran parte del Creador. Podía decir, sin temor a equivocarme, que esos seres eran solo uno y formaban al Creador. Pero también eran entidades separadas que tenían sus propias individualidades. No podemos comprender este punto porque somos individuos y cómo poder ser un individuo y a la vez muchos. Pero las diferencias tienen que ver con nuestro mundo y no con el que sigue, no con el siguiente en donde vamos al morir. Recuerdo este punto tan claramente como claramente recuerdo que debía volver para ver aquello que no había visto aún. Tal vez sean las dos cosas que más claramente recuerdo de lo que he vivido allí. Creo que a raíz de comprender lo diferente que se está en ese lugar, también puedo darle menos importancia a las personas que cometen errores. Realmente debemos valorarnos por lo que somos en esencia y no por nuestros actos, que a veces son equivocados por nuestro propio desconocimiento. Creo que, en realidad, a pesar de mi total desconocimiento de que lo que había más allá de la vida era esto, puedo estar seguro de que esa sensación que siempre he tenido, esa creencia de que había algo más grande de lo que solo podemos ver en este mundo, es lo que me ha permitido entender que somos parte de algo mucho mayor, somos parte de algo increíble. Realmente nos preocupamos por cosas que no tienen importancia. Lo que se supone que hagamos, estoy seguro, es intentar amarnos de forma incondicional y dejar de juzgarnos. Debemos llevarnos bien, porque ¿a quién le importa si otros tienen en la vida cosas mejores? O si se comportan de forma incorrecta, si alguien es mejor que tú de alguna manera, simplemente céntrate en intentar entender cómo lo hace para así poder mejorar. Y si alguien hace algo malo o incorrecto, no tienes por qué odiarlos. No los odies. Saca lo mejor de esa situación. Intenta aprender de ellos. Hoy comprendo que, además de ayudarme a soltar esas cargas interiores que llevaba escondidas,
Mi experiencia ocurrió porque creo que debía liberar toda esa culpa que llevaba dentro de mí, porque de otra manera mi amiga no iba a poder seguir adelante. Así que recuerda que debes ser amable, sé comprensivo, incluso con las personas que no lo son contigo. Ama y sé amado, y no pierdas tu tiempo haciendo más difícil tu vida. Hoy me niego a enojarme, es un desperdicio de energía, no pierdo mi tiempo con personas que tal vez están allí solo para usarte y no te aman. Valora a quienes te aman y comprende a los que hacen cosas malas. No juzgues. Hoy paso mi tiempo amando a las personas que amo y cuidando de mi pequeña burbuja, cuidándolos y aceptándolos. Somos inmortales. No morimos, solo crecemos. Nuestra vida aquí, amigos, es casi como un juego de video. Céntrate en lo importante, ama y no desperdicies la vida en aquellas cosas que realmente no tienen ningún valor. La vida es algo increíble. Disfruta cada momento. Saca lo mejor de ella, porque incluso lo malo, aunque no lo comprendas, es algo bueno para ti. Esto es lo que he aprendido. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.